radical. Y hemos hablado de cómo Dios, la palabra radical tiene que ver con algo determinante, ¿verdad? La palabra radical tiene que ver con algo con firmeza. Y hoy vamos a hablar de decisiones radicales. Pero antes de eso, mire, la teología o el estudio de Dios nos enseña los atributos del carácter de Dios. Nos enseña cómo es Dios. A veces, y cuando digo teología, no tiene que ir a un seminario todos los jueves cuando venimos a clases de discipulado o clases bíblicas, cuando estudiamos a Dios, su manera de actuar, su manera de ser. Estamos haciendo teología. Los domingos cuando nos reunimos y aprendemos algo de Dios, estamos estudiando teología, estamos viendo teología. Ahora, la teología nos enseña el carácter y los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y usted y yo necesitamos no solo conocer de Dios. ¿Qué diferencia hay? Mire, yo le puedo decir que Dios es maravilloso. Yo le puedo decir que Dios es grandioso, que Dios es poderoso. Yo le puedo decir que Él es amoroso, que Él es fiel. Y usted puede quedarse con la idea, pues la pastora dice que Dios es maravilloso. La pastora dice que Dios es fiel. Pero cuando usted tenga su propia experiencia y cuando usted lo conozca personalmente, usted va a poder decir por sí mismo, sí, Dios es maravilloso, sí, Dios es glorioso. Yo puedo hablarle de un Dios que hace milagros, porque en mi vida he hecho muchos milagros. ¿Habrá alguien en quien en su vida haya hecho milagros? En mi vida he hecho muchos milagros. Estoy aquí, es un milagro de Dios. Yo debería estar sepultada hace 18 años por ahí más o menos, pero Dios es fiel y Dios me tiene aquí de pie. A muchas personas que estaban mucho más sanas que yo y ahora ya no están, ya partieron. Ahora, cuando nosotros ignoramos el carácter de Dios, los atributos de Dios, a veces podemos caer inconscientemente en errores o pecados muy fuertes, muy delicados. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que Dios es misericordioso? ¿Alguien sabía que Dios es misericordioso? Pero ¿cuántos sabían que también Dios es justo? Y en esa cualidad, en el carácter de justicia, Dios a veces tiene que actuar de manera radical respecto a ciertos comportamientos o ciertas acciones. Y a veces la falta de conocimiento de Dios nos lleva a pensar que Dios es injusto. Por ejemplo, cuando alguien muere. Cuando alguien muere, nosotros podemos decir, no es justo porque tuvo que morir. La Biblia dice que Él es el que da la vida y la puede quitar. Él es el Señor de todas las cosas y Él puede decidir cuándo quitar o cuándo dar vida. A veces nosotros los seres humanos no entendemos cómo trabaja Dios y cómo es Dios, y desde nuestra perspectiva juzgamos a Dios por sus decisiones. Así que mire, a pesar de que nosotros podamos considerarlo injusto o podamos considerar que hay ciertas cosas que no están bien, Él no va a cambiar de parecer. Él toma decisiones y a veces esas decisiones son tan radicales que nos guste o no nos guste las va a hacer. Y por ejemplo, Dios quiere que nosotros también aprendamos a tomar decisiones radicales. Yo conozco personas que están con un pie en un lado y otro fuera. Por ejemplo, personas que se quieren divorciar y ni se divorcian ni se quedan con la esposa, ¿no? Tienen dos relaciones, ni sueltan una ni sueltan otra. Personas que ni dicen que quieren estudiar alguna profesión y ni le estudian ni no le estudian, ni están titubeando entre dos cosas. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Hay gente que tiene un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo tomamos decisiones radicales, por ejemplo, respecto a nuestra relación con Dios. El decidir, yo me voy a meter en serio con Dios. Me voy a meter en serio, esa es una decisión radical. Lo sienta o no lo sienta. Yo recibí un mensaje de una personita que me dijo, es que no siento a Dios. Y le dije, ¿qué? Porque Dios es más que un sentimiento o una emoción. Dios está aquí, lo sienta usted o no lo sienta, Él está aquí porque Él ha prometido estar en donde estén dos o más reunidos en su nombre. ¿Habrá alguien reunido en el nombre del Señor? Yo estoy reunida aquí en el nombre del Señor y Él está aquí porque Él es fiel. Y a veces no lo sentimos, pero Él está aquí. Y nosotros debemos de actuar por convicciones, no por emociones, porque las emociones nos traicionan. ¿Cuántos sabían eso? Por ejemplo, hoy en la mañana yo amanecí pensando en comerme unos tacos. ¿Alguien amaneció pensando en unos tacos?
pero luego a lo mejor en el día digo, no, mejor una ensaladita. Cambiamos bien rápido de parecer, ¿cierto o no? Hay personas que toman decisiones en base a emociones. Andan todos emocionados con una chica y se casan con esa chica, y cuando la conocen en realidad dicen, híjola, me traicionó el corazón y no era la buena, la otra era la buena. Hay personas que se juntan, diría alguien, rejuntan a primera vista porque la miran guapa o lo miran guapo, pero después se dan cuenta que cometieron un error porque se dejaron guiar por emociones. Y los cristianos debemos de actuar por convicciones, no por emociones. Las emociones traicionan. Por ejemplo, Dios quiere que también que tomemos decisiones radicales respecto a nuestra relación con los demás. Hay relaciones que no nos edifican, que nos dañan, que nos afectan. Hay relaciones que en lugar de impulsarnos a seguir adelante, nos jalan hacia atrás. Y también ahí tenemos que tomar decisiones radicales. Dios quiere que tú y yo digamos, bueno, si esta relación no me va a acercar a Dios, o esta relación me va a dañar y solo me está afectando, corto de tajo con esa relación porque no me va a edificar. También respecto a nuestra conducta, Dios quiere que tomemos decisiones respecto a patrones de conducta dañinos, patrones que hemos repetido. Por ejemplo, hay personas que dicen, solo este año y ya dejo de fumar. No, tienes que ser radical. Decir, ya me propuse dejar de fumar y voy a dejar de fumar. Ya me propuse dejar de tomar alcohol y voy a dejar de tomar alcohol. Si tengo que cortar con personas, si tengo que alejarme de lugares, si me tengo que internar en un centro de rehabilitación, si tengo que ir a un programa, pero lo voy a hacer. Eso es tomar una decisión radical. Si, por ejemplo, a mí me falta tomar la decisión radical de irme a hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio. Yo no sé qué tengo que hacer, pero tengo que tomar esa decisión. Y otras también quiere que tomemos decisiones radicales respecto a nuestro futuro. Por ejemplo, nuestro matrimonio, nuestra profesión, la iglesia, y que dejemos a un lado todo aquello que estorba. Así que mire, en la Biblia podemos ver ejemplos de cómo Dios actúa de una manera radical. Y Dios quiere que de este mal ejemplo usted y yo aprendamos para no copiar, para no imitar. Y quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Vámonos a leer Daniel 5 versos 22 al 27. ¿Está conmigo? Gracias, no se duerma. Es muy importante que usted y yo leamos el mensaje y veamos el mensaje de la palabra. Daniel 5, 22 al 27 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Mire, ¿quién era Belsasar? El antepasado de Belsasar había sido Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido un rey que Dios había colocado. ¿Cuántos sabían que Dios coloca a los reyes? Nada en este mundo se mueve si Dios no lo permite. Nada, es como medio ilógico, ¿verdad? Pero Dios le dio autoridad a Nabucodonosor. De hecho, Nabucodonosor fue un instrumento de juicio de Dios hacia el pueblo de Israel que no entendía. Y no tengo mucho tiempo para explicarle esto, pero Dios muchas veces advertía a su pueblo: arrepiéntete, conviértete, deja la idolatría, deja esto, porque si no dejas de hacer esto, te va a venir el castigo. Usó a un hombre llamado Jeremías para advertirle una y otra vez, pero ¿sabe qué hacía el pueblo? Aventó a un pozo a Jeremías por profetizarle lo que no quería, ¿verdad? Y a veces Dios actuó así. Y Nabucodonosor se ensoberbeció, se llenó de soberbia, se enalteció. Él pensó que por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, es que él era poderoso. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Dios lo tiene que humillar. Y resulta que Nabucodonosor, ¿cuántos están leyendo el libro de Daniel? A ver, levanta tu mano, porque la tarea fue leer el libro de Daniel. Sí, gracias. Los que no están en blanco y no lo pueden entender mucho. Nabucodonosor llega un momento en que se vuelve loco y está como una bestia en el campo, hasta se le cae la saliva, hasta que un día voltea a mirar al cielo y como que llega ese momento de lucidez, así como llegó con el hijo pródigo, un momento de lucidez, y entiende: soy un soberbio, soy un altivo, porque todo lo que tengo y todo lo que poseo es gracias a Dios. No lo dice explícitamente la Biblia, pero dice que él voltea a mirar al cielo y entonces le vuelve la lucidez. Ya eso había pasado con Nabucodonosor.
Nabucodonosor en cierto momento, cuando invadió Jerusalén, entró al templo y se llevó todas las vasijas que estaban en el templo, que eran para uso sagrado, y las empezó a usar con sus concubinas y empezó a hacer cosas inapropiadas, porque esas vasijas eran solo para el uso de la casa de Dios. Y parece ser que Belsasar no había entendido la lección. Y entonces Belsasar tiene tiene una visión y mira una mano que escribe en la pared. Y llama a todos sus adivinos del reino, pero nadie le puede interpretar qué dice lo que escribió esa mano. Entonces llaman a Daniel, y Daniel viene y le hace la interpretación y dice: y tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso que le expliqué, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Yo no sé si usted está entendiendo. El rey Belsasar hizo lo mismo, trajo los vasos y ahí les dio a sus concubinas, ahí le echó vino cuando eran sagrados. Y Daniel está diciendo el motivo por el cual Dios le da esa visión. Dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En pocas palabras, lo que decía la escritura en la pared: fuiste pesado, fuiste hallado falto, no fuiste hallado justo delante de Dios. Por lo tanto, Dios ha decidido raerte, Dios ha decidido cortar tu reino, y Dios ha decidido entregarte a los medos y a los persas. Fíjese de qué manera tan determinante actúa Dios. ¿Cuántos dicen: Dios es bueno conmigo? Mire, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios era tajante. Dios era bien tajante. Dios destruyó pueblos completos por entregarse a la idolatría. Y mi hermano, usted y yo a veces actuamos de una manera idólatra. Le voy a decir cuándo. Cuando nos ponemos primero yo, luego yo y al último yo. Le voy a decir en qué aspecto. Cuando, y si piso un callo, pues nomás diga ay. Cuando gastamos más en nuestra ropa, en nuestros perfumes, pero no ofrendamos a la casa de Dios. Cuando en primer lugar están nuestros gastos y no damos diezmo a la casa de Dios. Cuando ya amanecí muy cansado, hoy no voy a la iglesia. Cuando decimos: no, trabajo toda la semana y todavía servir en la iglesia el domingo, ahí estamos actuando idólatramente. Nosotros nos elevamos a veces a un nivel de dioses. Cuando creemos que todo lo merecemos, cuando creemos que todo tiene que girar en torno a nosotros. Eso es idolatrarnos nosotros mismos, egolatrarnos. Creemos que todos somos lo máximo, somos lo primero, somos lo más importante. Y a veces sin darnos cuenta eso hacemos. También a veces sin darnos cuenta si idolatramos personas. Le voy a decir cuándo. Cuando creemos que una persona es lo máximo y sin ella nos morimos. A veces idolatramos a la esposa. ¿Y qué pasa? Dios tumba ídolos y la esposa falla y el hombre se quiere morir. O al revés, el esposo es lo máximo, no nos movemos y el esposo no se mueve, y el esposo falla y nos queremos morir. Por eso, ¿sabe qué? Al único que debemos de adorar es al Señor, porque Él es el único que no falla, es el único perfecto. Él es el único que jamás nos va a traicionar. Mire, muy seguramente Belsasar había sido testigo de lo que Nabucodonosor había hecho. Muy seguramente, yo no sé si él era pequeñito cuando Nabucodonosor se volvió medio loco. Yo no sé si él miró, pero en algún momento él tuvo que haberse enterado de lo que le había pasado a Nabucodonosor. Y qué triste es entender que no entendió la lección y repite lo mismo que sus antepasados. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a sus padres o a sus abuelos cometer errores.
Yo sí vi errores. Yo no sé, y repetimos. Vimos a nuestros abuelos caerse de borrachos a nuestros padres y ahí repetimos. Vimos al abuelo que le pegaba a la abuela y ahí repetimos. Vemos a otras personas que cometen errores y los cometemos. Y no aprendemos de la lección, y parece ser que Dios tiene que tratar en nuestro corazón para enseñarnos, para corregirnos. A veces vemos, y lo voy a hacer muy honesta y muy clara, vemos chamacos muriendo, cayéndose de drogados en la calle. Los vemos todos tontos, todos locos, y parece ser que tenemos que experimentar lo que ese chamaco vivió para entonces entender la lección. Vemos muchas cosas malas en otras personas y en lugar de aprender de ellos, criticamos. No, mi hermano, cuando Dios nos permite ver algo malo es para nosotros no hacerlo, para nosotros marcar la diferencia, porque somos hijos de la luz. ¿Cuántos lo sabían? Así que Belsasar repite la historia y Dios tiene que actuar de una manera radical y decide quitarlo, arrancarlo. Mire, mi hermano, yo cuando era niña, yo deseaba, yo no tuve un papá que fuera por mí a la escuela. Yo no fui. El día del padre yo no tenía un papá ahí. Yo no tuve a nadie quien darle regalo. No sé si dar gracias a Dios o no, ¿verdad? Y me refiero por no gastar. Pero muchas veces yo me pregunté, porque mis amigas iban por ellas a la escuela, en la secundaria iban por ellas, y yo pasaba el tiempo y yo preguntaba, ¿por qué se tuvo que morir mi papá en esos momentos especiales? Y un día, ya cuando estaba en el evangelio, Dios me reveló lo siguiente: si tu papá haya vivido, no los haya dejado estudiar porque él era un machista. Si tu papá haya vivido, haya matado a golpes a tu mamá porque él golpeaba a mi mamá. Si tu papá haya vivido, ustedes no estarían a donde están ahora porque él les haya prohibido buscar de Dios. Y entonces yo entendí que lo que Dios hace lo hace perfecto. Mi papá no era un hombre muy bueno del cual yo me pudiera sentir orgulloso. Mi mamá no tenía buenos recuerdos de él. ¿Y sabe qué hizo? Mi papá murió así de tajo. A él lo asaltaron en una fiesta que andaba. Fíjese qué curioso, nosotros teniendo hambre y teniendo necesidad, él vendió el único carro que tenía para irse a tomar e irse ahí con mujeres. ¿Y sabe qué? Dios es tajante. Dios corta lo que tiene que cortar. Y yo después de eso yo entendí: Dios, tú eres perfecto y tú sabes lo que haces, tú no te equivocas. Pero ¿sabe qué? Dios nos da oportunidades. Y en la Biblia vemos muchos casos en donde Dios actúa de una manera radical. Por ejemplo, arrojando a Satanás y sus demonios del cielo. Ellos pecaron y Dios fue tajante. Tajante no. Contaminó una tercera parte, no puede contaminar las otras dos terceras partes. Vemos también cuando echa fuera del Edén a Adán y Eva. ¿No entendiste el único límite que te puse de no probar de ese árbol y tú lo violaste? Va para afuera y lo sacó. Otro ejemplo, la destrucción a través del diluvio. Y otro ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tajante. Mi hermano, déjeme decirle lo siguiente: Dios es paciente, Dios nos da la oportunidad de corregirnos, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero Él advierte y Él nos ama. ¿Cuántos sabían que nos ama? Él nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda. Dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿sabe qué? A veces no entendemos y tiene que actuar de manera radical. Ahora mismo Él está dándonos la oportunidad de recapacitar y Él va a tratar con el pecado para tratar con el corazón del ser humano. Él dice en la Escritura que los juicios de Dios empezarán por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Mi hermano, vea el mundo como está lleno de pecado. A mí me da pavor pensar que ahora mismo un delito que está ahí muy fuerte es el robo de menores. Mamás que se descuidan y en segundo les arrebatan sus niños. ¿Para qué quieren los menores? ¿Tráfico de órganos? ¿Para qué los quieren? ¿Para pornografía infantil? Los venden. Dígame si no hay peor dolor que le arrebaten a una mamá su niño, su bebé. Vea la maldad del ser humano, como es indiferente al dolor humano. Pero no solo allá afuera, a veces aquí adentro, mi hermano. Y Dios quiere limpiar a su pueblo, está limpiando las iglesias. Viene una limpieza a las iglesias. Y usted va a decir, pero hay unas iglesias creciendo, pero le hablan del pecado a la iglesia.
¿Le predican del pecado a la iglesia? No, mi hermano, le dicen: tú puedes, eres fuerte, eres poderoso, eres un vencedor, eres único, eres extraordinario, eres el centro del universo. Y no es cierto eso. Si no confronta al ser humano con el pecado, el ser humano va a perecer por la eternidad. Y Dios quiere a nosotros confrontarnos, y nos pone a unos jóvenes, a Daniel y sus amigos, que decidieron hacer la diferencia en Babilonia. Babilonia es el sistema del mundo. Babilonia es ese sistema que hoy podemos comparar con un mundo de drogadicción, de sexo, de pornografía, de odio, de venganza, de violencia. Podemos comparar el mundo que ofrece un joven diversión, y la iglesia es aburrida, porque la iglesia es aburrida. Algunos dicen: qué aburrido ir a la iglesia, qué pérdida de tiempo. ¿Sabes qué más aburrido va a ser la eternidad lejos de Dios? Más aburrido y doloroso va a ser la eternidad en un infierno donde no hay esperanza, donde no hay salvación, donde dice que el gusano no muere, donde es lloro, crujir de dientes. Y los jóvenes necesitan entender: Dios es bueno y me trajo a la iglesia. Dios es bueno porque me está dando la oportunidad de ser diferente a los que están allá. Dios es bueno y me ama, y me tiene en una iglesia en donde me está enseñando a vivir una vida diferente. Dios es bueno porque Dios me da la oportunidad de cambiar, y yo voy a aprovechar esa oportunidad porque yo soy diferente. Ahora, Dios tiene que tratar con el corazón del ser humano respecto a la rebeldía, soberbia y altivez. Lo hizo con Satanás, con Belsasar. Belsasar no quiso entender: es Dios el que me tiene aquí. Mi hermano, ¿por qué no somos agradecidos con Dios? A veces nos llenamos de soberbia, llegamos con el talón partido, sin chanclas, con un taparrabos a los caminos de Dios. Dios nos empieza a bendecir, nos empieza a prosperar, nos regala una casa, nos regala un carro, nos pone un trabajo, y después cambiamos a Dios por la casa, cambiamos a Dios por el trabajo, y cambiamos a Dios por todo lo demás, y nos llenamos de soberbia. A veces somos muy rebeldes con Dios. Dios te llama a servir y: no, tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado. Y eso es algo que Dios detesta. También Dios tiene que tratar con la blasfemia y profanar lo sagrado. Belsasar profanó lo sagrado. Mi hermano, hubo un tiempo, fíjese qué interesante es esto. Hubo un tiempo que aquí en la iglesia había una parejita de muchachitos. Él tenía escasos 12 años, yo creo, escasos 12 años. Y se hizo novia de otra chamaquita más grandecita. Pues estaban besándose aquí en la iglesia. Literal, en el servicio ahí besándose. Pues se molestaron porque yo les dije: en la casa de Dios no es para estarse besuqueando ni estarse agarrando. Pues se fueron de la iglesia indignados. Hermano, ¿por qué vamos a permitir que en la casa de Dios se hagan cosas así? Pues si la casa de Dios es sagrada, si la casa de Dios es el lugar de la habitación de Dios, en donde se debe respetar, donde se debe de honrar. Allá afuera hay lugares donde hacer sus cochinadas, y nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios a ser reverente, porque la falta de reverencia trae castigo. Trae castigo. A veces, mis hermanos, se nos olvida. Yo me acuerdo cuando yo era niña, yo iba a la iglesia y empezaba el padre a predicar, o empezaban los cantos. Qué esperanzas que yo me moviera de mi lugar, porque era un pellizcón que casi me arrancaba el brazo. ¿A alguien le tocó eso? No, qué esperanzas que a mí, yo tenía, me acuerdo bien, que íbamos desde los 6 años, íbamos, desde que yo me acuerdo, o sea, a lo mejor íbamos antes, pero a los 6 años íbamos todos los domingos a la iglesia. Y yo a los 6 años estaba ahí sentada. Qué esperanzas que se me ocurriera correr o subirme y pisotear las sillas. Qué esperanzas, porque me arrancaban la oreja. A mí nunca lo hicieron, pero una de mis hermanas hasta decía: ¡ay! Porque ella era bien vaga y se subía arriba de las sillas. Y mi mamá: es la casa de Dios. Qué esperanza, cuando pasaba el señor cura, hasta le besaban la mano y todas se agachaban.
Escúcheme bien, eso es reverencia. Aquí está el Señor, Dios de dioses, Señor de señores. Mayor reverencia merece, mayor reverencia. Y usted es un reverente. Usted está ahí quieto. Pero ¿cuántas iglesias vemos que la gente ya sube sus patotas ahí arriba de las sillas? ¿Cuántas iglesias vemos que hasta están ahí con su cafezote cruzado de piernas? Es el tiempo de la alabanza y ni siquiera tienen la amabilidad de ponerse de pie, porque es irreverencia. Y el pueblo de Dios se está haciendo irreverente. Se está haciendo irreverente. Y Belsasar era irreverente. ¿Y qué hizo Dios? Pácatela, lo corta. ¿Qué más Dios tiene que trabajar con la necedad? A veces somos bien necios. No nos dejamos enseñar y pretendemos que las cosas sean a nuestra manera. Y Dios tiene que tratar con la desobediencia, como lo hizo con Adán y Eva. Con Adán y Eva trató con la desobediencia de una manera tajante. Mi hermano, a veces nosotros somos desobedientes en pequeñas cositas, y desobediencia a medias es igual a desobediencia. Desobediencia. Mire, hay un gran mandamiento, o la gran comisión. La gran comisión, perdón, porque el gran mandamiento es amar a Dios en primer lugar, ¿verdad? La gran comisión es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, así dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y obedecemos ese mandato? ¿A cuántos traemos los domingos? ¿A cuántos evangelizamos? ¿A cuántos le hablamos en el trabajo? Ahí estamos desobedeciendo, mi hermano. Ahí estamos siendo desobedientes. Yo ya me acomodé, yo ya me salvé, los demás que se los como a la llorona, ¿verdad? ¿Y por qué este mensaje, mi hermano? Este es un mensaje muy fuerte. ¿Cuántos sabían eso? Porque la iglesia necesita estar preparada en estos tiempos. Vienen tiempos muy difíciles para la humanidad, muy difíciles. Y la iglesia ya no puede ser de ese tipo de cristianos de papel. En cierta ocasión el diablo nos dio una sacudida muy fuerte como congregación. Estábamos predicando, nunca se me va a olvidar esa serie, Fundamentos. Estábamos predicando una serie que se llama Fundamentos. Y estábamos predicando de todas las características y pusimos gente clave de la iglesia a predicar, gente que creíamos madura y gente que había vivido una vida ejemplar. Y cuando estábamos en esa serie, yo clarito oí la voz del enemigo que me dijo: voy a golpear tus fundamentos. Voy a golpear los fundamentos de esta iglesia. ¿Y sabe qué? En el último mensaje de esta serie, el último mensaje, cuando uno de los fundamentos que Dios me dio a predicar, todavía me acuerdo, era de la fidelidad. Y dice: y al que fuere fiel le haré como la columna. Hablamos del Apocalipsis. Y golpea a la iglesia fuerte. Y la gente que creíamos más fiel y que creíamos firme se fue para abajo. En una sacudidita, así, una sacudidita. Mi hermano, vienen sacudidas para las iglesias. Vienen tiempos de confusión. Pero ¿sabe qué? Aquel que permanezca fiel, ese será salvo, dice la Escritura. Necesitamos ser cristianos firmes. Daniel tiene una visión en donde ve una estatua, y Dios le empieza a mostrar el hierro, le empieza a mostrar plata, le empieza a mostrar diferentes metales, diferentes minerales o diferentes materiales con los que está hecha la estatua. Y esa, no Daniel, sino Nabucodonosor. Y esa estatua que tiene Nabucodonosor, esa visión, eso lo que viene, hoy yo estoy confundida, esa visión que viene de una estatua representaba reinos, pero el último era barro mezclado con hierro, y se cree que representaba al imperio romano, un imperio que aparentemente era muy fuerte, pero ¿sabe qué? Tenía una debilidad muy fuerte, y ellos la inmoralidad echó abajo el reinado. Estaban todos sus gobernantes en una decadencia moral. Si usted estudia, desde entonces ya había la pornografía, desde entonces ya existía la pedofilia, desde entonces ya existía toda esa inmoralidad sexual que había ahí, y eso lo caracterizaba ese imperio. ¿Y sabe qué? En un abrir y cerrar de ojos ese imperio se vino para abajo. ¿Sabe qué? El cristiano necesita
de esas partes de su vida que sean de barro, ponerlas firmes, de esas partes en donde hay entraditas para el diablo, cerrar esas puertas, afirmarse bien en los caminos de Dios, para que cuando vengan las sacudidas permanezca firme, permanezca fuerte y el enemigo no lo derribe, el enemigo no lo tumbe. Dios está a punto de dar una sacudida al mundo, está advirtiendo a su pueblo de cosas por venir. Gente está teniendo sueños, gente está teniendo visiones. El Espíritu de Dios está usando niños judíos que tienen visiones y dicen: ahí viene, y dice: el Mesías viene. Un bebé de 1 año en un portabebé diciendo: el Mesías viene. Dios está advirtiendo que Él viene. ¿Y sabe qué está sucediendo? La iglesia está dormida. La iglesia no está entendida de los tiempos. Dios está llamando al arrepentimiento, está llamando a vivir vidas consagradas, nos está llamando a servirle y nos manda a evangelizar. Ahora más que nunca necesitamos evangelizar. ¿Sabe que miré que ayer Israel atacó Gaza y hubo dijeron por lo menos 78,000 personas muertas? ¿Cuántas personas están yendo al infierno sin Cristo? Por no conocer a Cristo. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Qué sucedería si viniera una guerra mundial? ¿Qué sucedería? Y le estoy presentando un panorama. A lo mejor, ay, yo vine para una palabra de ánimo. ¿Sabe qué? Métase más con Dios, conságrese a Dios, porque las cosas van a empeorar. El mundo va en decadencia, no hay esperanza. No es cierto que vengan cosas buenas, vienen cosas malas para la humanidad. Pero ¿sabe qué? El que está firme en Cristo, el Señor promete que Él va a proveer, el Señor promete que va a cuidar de él, el Señor promete que lo va a librar. Él promete que nos va a librar de la hora del desastre. Él promete que va a proveer. Él promete que va a cuidar de nosotros. Dios nos llama a estar listos, a estar preparados para su retorno. Y la semana antepasada, clarito yo oí, clarito yo sentí, y me vino a mi corazón: están como las vírgenes que se durmieron. Hay un adormecimiento. Ese televisor nos tiene embobados. Ese teléfono nos tiene embobados. No leemos la escritura. En la escritura está escrito todo se está cumpliendo al pie de la letra, todo. Mateo 24, y Mateo 24 termina diciendo: ¿quién es ese buen siervo y fiel que cuando venga su amo lo encuentre dando el alimento a tiempo? ¿Sabe que hay una gran deserción de mucha gente que le servía a Dios y está abandonando los caminos de Dios? ¿Sabe que no hay mucha gente que quiera servirle al Señor? Y si sirve, quiere servir a su manera. Yo nada más puedo en este horario, porque al ratito me tengo que ir a jugar boliche. El sábado no puedo venir el sábado. Tengo compromisos y al rato esté en la playa, ¿verdad? Porque no hay gente fiel. Hay gente que no ha muerto al yo. Hay gente, mire, que oró por una casa y Dios le dio su casa. Dijo: y cuando me dé la casa voy a abrir una célula. Y tiene años y años con su casa y no la ha abierto para una célula. Y se nos olvida que Dios es bueno. Y Dios está dando oportunidad a su pueblo, porque Dios quiere un pueblo consagrado. Dios quiere un pueblo que esté ferviente. Dios quiere un pueblo que esté anhelando la venida de su Señor. El Señor viene, mi hermano, vienen los juicios de Dios. Juicios están a punto de derramarse en la tierra. Juicios. No se asuste, lea la Biblia. Eso estaba escrito desde hace más de 2000 años. Escuche, esto estaba escrito, está escrito. Somos la generación, muchos creen que somos la generación del arrebatamiento. Algunos dicen que a lo mejor nosotros con más juventud acumulada no lo veremos, pero lo verán nuestros hijos. Somos la generación que mirará venir al Mesías. Somos la generación que lo verá llegar al Señor. Pero necesitamos estar listos, porque Dios estará tratando y estará trabajando de una manera determinante. Vienen momentos en los cuales Dios va a trabajar muy arduamente en aquellos que han endurecido su corazón, a quienes se les ha hablado que volteen a verlo y no han querido. Mire lo que dice Marcos 9:43 al 47. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno.
donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Y es el Señor Jesucristo hablando del infierno. Y Él invita a su pueblo: si algo me está haciendo de tropiezo en los caminos de Dios, lo voy a cortar. Si me está haciendo de tropiezo una amistad, la voy a cortar. Si me está haciendo de tropiezo un televisor que no me deja orar, lo voy a sacar de mi cuarto. Si me está haciendo de tropiezo el teléfono y el teléfono me está absorbiendo el tiempo, lo voy a sacar de mi cuarto para que no me sea estorbo para yo orar. Si me está haciendo de estorbo algo, lo tengo que cortar. Si ese trabajo me está impidiendo buscar a Dios, me voy a cortar ese trabajo y voy a buscar otro trabajo, porque Dios es primero. Si esa mujer o ese hombre me está haciendo de tropiezo, lo voy a cortar, porque prefiero entrar soltero, prefiero entrar solo al reino de los cielos que con compañía irme al infierno. Así de tajante tenemos que ser radicales. Radicales. Mire, mi hermano, duele ser radical, pero Dios es radical. Es radical. Quiero decirte lo siguiente: hay gente que abandona iglesias por amigos, por familiares. ¿Y sabe qué? Los amigos al rato los traicionan. Aquí hay una chica que venía a esta iglesia y se fue en una bolita, y la encontramos y dice: es que ando mal, yo quiero regresar a mi iglesia. Le dije: pues esta siempre ha sido tu iglesia, nadie te ha corrido. Es que ya nadie me busca, porque se van siguiendo gente. Escucha, no sigas gente, sigue a Cristo. Tus ojos puestos en Cristo, tus ojos puestos en Jesús, porque la gente falla, los humanos fallamos, Cristo no falla. Cristo no falla. Tus ojos puestos en el Señor. Mire, no es tiempo de ser tibios. No es tiempo de ser tibios. Tenemos que ser fervientes, tenemos que meternos en serio con Dios, y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ¿cómo le hago si me estoy enfriando? ¿Cómo le hago para quitarme esta tibieza? ¿Cómo le hago para despertarme? El libro de Daniel usa a Belsasar como un mal ejemplo de lo que no debemos de ser. Mal ejemplo. Pero usa a Daniel como un buen ejemplo, y el mejor ejemplo de todos es Jesucristo. Y nosotros debemos de procurar desarrollar esas virtudes que tenía Cristo, para entonces mantenernos fervientes en el llamado y propósito de Dios para nuestra vida. Mire lo que dice Isaías 11, versos 2 al 4 en la Nueva Versión Internacional. El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Escuche cómo describe Isaías al Mesías. Dice: él no se va a dejar guiar por apariencias. Dice: ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados. Y mira, estas son las características de Jesucristo que usted y yo necesitamos trabajar y desarrollar en estos tiempos. Primero, estas virtudes: la sabiduría y el entendimiento. Esto es actuar más allá de emociones, más allá de sentimentalismos, sin necedades, sin inmadurez. Necesitamos tomar decisiones sabias. La sabiduría, mi hermano, viene en tiempos de engaño, donde muchos van a ser confundidos. ¿Sabe que alguien dijo que andan diciendo por ahí que encontraron el cuerpo, que encontraron la tumba de Jesús con huesos dentro? ¿Sabe lo que significa eso? Negar la resurrección de Jesús. Y si alguien no está bien firme y bien claro en la fe, va a creer que es cierto y se va a alejar, y va a andar allá adorando a Mahoma, o va a andar allá adorando una vaca, porque eso hacen los hindúes. Y van a andar como los del camino de Emaús. Ay, nosotros que creíamos y que confiábamos. ¿Por qué? Porque no son sabios. Dios quiere que seamos sabios para elegir un trabajo, para elegir una profesión, sabios para elegir una relación, con entendimiento. Decir: sí está muy guapo, sí está muy guapa, pero esto no es lo que Dios quiere para mí, yo mejor me espero. Tenemos que ser sabios para tomar decisiones respecto a nuestro matrimonio, a un divorcio. Tenemos que ser sabios para educar los hijos, sabios para trabajar en el matrimonio. Especialmente los hombres necesitan ser muy sabios para tratar a las mujeres.
¿Cuántos lo creen? Los hombres necesitan mucha sabiduría. Mire, muchos se están volviendo locos tratando de entender a las mujeres. Ni nosotras nos entendemos. Así de fácil, ¿cómo la ve? Usted no le tiene que entendernos, usted le toca amarnos. Eso dijo el Señor. Usted no tiene que entendernos. Jóvenes necesitan pedirle sabiduría a Dios. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Mire, yo escucho jóvenes: ay, quiero ser astronauta y voy a estudiar. ¿Y en qué vas a trabajar aquí? A menos que en serio te metas y tú estés dispuesto de ir a donde tengas que ir hasta llegar a trabajar en la NASA. Tienes que ser lógico, actuar con sabiduría. Tienes que pensar: esta profesión que voy a elegir es realmente la profesión que Dios quiere para mí. Es esa profesión que voy a poner en práctica. Porque muchos están estudiando y no ponen en práctica lo que estudian. O muchos a la mitad de la carrera están desertando. También tienes que ser sabio para no abandonar tus estudios. ¿Sabías que si no tienes prepa ni siquiera te dejan entrar a barrer en un supermercado? Porque te piden prepa en los supermercados para barrer. Tienes que ser sabio. Tomar decisiones a la ligera no te va a llevar a ningún lugar. Tienes una vida por delante. Tampoco te quieras casar con la primera que conoces. A lo mejor hasta la número 10 era la que Dios tenía para ti. Dios le dio a Daniel sabiduría. Fíjese lo que le dio Dios: gracia y sabiduría. Y Daniel en Babilonia, escuche, sin hacer trampa, sin hacer chuecuras, él se mantuvo fiel a Dios, firme en sus convicciones. Y Dios lo llegó a poner por gobernador, por segundo de Faraón, segundo del rey. Lo mismo hizo con José. Jóvenes, pídanle al Señor sabiduría, porque la sabiduría es más valiosa que el dinero. La sabiduría, escuche bien, vale más que la plata y el oro, dice el libro de Proverbios. La sabiduría abre puertas. La sabiduría coloca en lugares privilegiados. Número 2, debemos de pedirle un espíritu de consejería. Esto incluye saber escuchar y dejarse guiar. Saber escuchar. Yo en la mañana pensaba sobre ciertas personas que cometieron un error en su vida muy fuerte. Y nos enteramos nosotros hasta que ya pasaron las cosas. Y yo dije: si tan solo la gente viniera con los pastores a preguntarnos: pastor, ¿cómo ve? Me quiero casar, ¿qué piensa? O pastor, fíjese que quiero empezar este negocio. O pastor, fíjese que quiero emprender este viaje. Si tan solo nos diéramos el tiempo, escuche esto, si tan solo nos tomáramos unos minutos para pedir un consejo, nos ahorraríamos mucho trabajo. El pastor Chano antes a mí me decía que yo era bien chismosa. Espero que ya no me diga. Porque yo constantemente yo voy y pido consejería a mi pastor. Yo cuando tengo dudas o hay algo así importante, yo le digo: oiga, pastor, fíjese que así, ¿usted cómo ve? ¿Qué piensa? Por ejemplo, la decisión de que voy a renunciar y ya no voy a ser pastora nacional de discípulos. Ya la tomé esa decisión. Pero antes de tomarla, yo: pastor, fíjese que esto traigo en mi mente. Y me dice: ¿por qué lo piensa? Y le dije: pues porque creo que tenemos una visión diferente. Yo ya no creo que sea la pastora que vaya a llevar a discípulos al siguiente nivel. Y porque me quiero enfocar en IDTN, porque creo que en IDTN ahorita estamos en un punto donde necesitamos más enfoque. Y me dijo: ¿usted cree que es lo mejor? Le dije: pues precisamente por eso estoy aquí. ¿Usted qué piensa? Y ya me dijo bla, 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 bla. Me dijo: de todas formas usted tiene una influencia sobre ellos. Dijo: así que el nombramiento no es más ni es menos. Y si usted cree que esto es lo mejor para IDTN, yo también estoy de acuerdo. Muchas decisiones, escuche, muchas decisiones que tomamos en nuestro propio entendimiento están mal. Y necesitamos pedir el consejo. Especialmente cambiarnos de iglesia. Cambiarnos de iglesia es como cambiarte de familia, renunciar a una familia, casarte. Eso también es un paso muy importante. A veces la gente puede mirar, hay personas muy sabias que nos pueden dar un mejor consejo y pueden mirar cosas que nosotros no vimos. Luego: mira, este chamaquito es tremendo, cuando tú estás se porta bien, pero a tus espaldas es esto otro. Mira, ni siquiera es bien convertido. O esta chamaquita, mira, está amargadita, no es sana de su corazón. Y nos vamos. Y al rato, ay, mi hermano, necesitamos desarrollar un espíritu de temor de Dios. Esto habla de respeto y honra. Y debemos de aprender a actuar con justicia.
actuar con justicia. Conclusión, conclusión. Belsasar no aprendió de sus antepasados. Belsasar miró cosas malas y las repitió. Belsasar, Dios le permitió ver los errores de sus antepasados para que él no cometiera los mismos errores. Y él los volvió a cometer. Y Dios fue tajante y lo arrancó del reino. ¿Qué es el mensaje que Dios me da? Que no cometamos los errores del pasado, que busquemos las virtudes de Jesús, que le pidamos a Dios un espíritu de sabiduría y entendimiento, que le pidamos a Dios un espíritu de consejería, que le pidamos a Dios que nos dé temor en nuestro corazón y que le pidamos a Dios aprender a actuar justamente, correctamente, independientemente de las emociones. Este es el llamado, iglesia. Dios está llamando a una generación a ser diferente a sus padres, diferente a sus abuelos. Dios está llamando a una generación como Daniel y sus amigos. Una generación que se atreva a creerle a Dios. Una generación que se atreva a brillar en medio de Babilonia, que es este mundo podrido. Y que diga: yo soy diferente, yo he sido llamado a ser diferente. La pregunta es: ¿habrá aquí alguien que esta mañana quiera decirle: Señor, dame ese espíritu de sabiduría, dame ese espíritu de temor, ayúdame a ser una persona que actúa en justicia? ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle: Señor, yo no he tomado buenas decisiones, pero yo quiero aprender a tomar buenas decisiones? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y ahí en tu lugar, mientras estés